Pero el libro de Crónicas no termina con una mala noticia. Acabamos de ver en el podcast anterior la manera en la cual Dios desató el castigo sobre Israel y la manera en la cual ellos fueron llevados cautivos, y también que la palabra de Dios dicha por Jeremías que el pueblo debería de estar 70 años en cautiverio habría de cumplirse. Los cronistas estaban escribiendo la manera en la cual habían sucedido todas las cosas para aquellos que iban a regresar del exilio pudieran conocer las consecuencias y las razones del por qué sucedió lo que tenía que suceder. Pero el libro de Crónicas termina con una buena noticia. A partir del versículo 22 dice: para que se cumpliera también la palabra del Señor pronunciada por Jeremías, en el primer año del rey Ciro de Persia, el Señor despertó el espíritu de Ciro para que por todo su reino pregonara de palabra y por escrito lo siguiente. Cabe mencionar que Ciro estaba escrito en la palabra de Dios en Isaías capítulo 44, el versículo 28, y también en el capítulo 45, versículo 1. 200 años antes de que Ciro fuera rey, Dios ya había hablado que habría de levantar a este rey para reconstruir la ciudad. Esto fue lo que promulgó Ciro según el versículo 23. Así dice Ciro, rey de los persas: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado edificarle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Si hay entre ustedes alguien que sea de su pueblo, que el Señor su Dios lo acompañe y vuelva a Jerusalén. Esta fue la orden que dio el rey para que todos aquellos que pertenecían a la ciudad de Jerusalén regresaran y fueran con un objetivo y con un propósito: a cumplir lo que Dios había puesto en el corazón del rey Ciro, reconstruir el templo y levantar de nuevo la ciudad. Fíjate la humildad de este hombre. Dios ha puesto en mis manos. El Señor Todopoderoso me ha colocado sobre todos estos reinos y sobre todos estos imperios para que yo gobierne, pero Él me ha dicho que edifique su templo, así que todos los que son de Jerusalén regresen. Pasaron 70 años. Daniel estaba cerca de ahí, él estuvo orando. Según la palabra de Dios nos dice que cuando Daniel leyó de nueva cuenta que la profecía de Jeremías ya habría de cumplirse, empezó a orar y a clamar a Dios para que esto sucediera. Tanto un corazón endurecido puede ser quebrantado por la palabra de Dios, de la misma manera un corazón que está buscando a Dios despertará pasión y despertará un fuego en la búsqueda de Dios, la misma palabra. No podemos vivir sin la palabra de Dios, no podemos desprendernos de la palabra de Dios. Pero también esto nos muestra la forma en la que Dios habla. Esto nos muestra que el pueblo no regresó a su territorio porque lo mereciera o porque hubiera cambiado. El pueblo regresó al territorio de Jerusalén por misericordia de Dios, porque Dios lo había planeado. No fue por algo que ellos hicieron, como que si tuvieran que ganarse el favor de Dios. No hay nada que tú puedas hacer para que te ganes el favor de Dios. Dios te ama. De la misma manera que te amó cuando estabas en el vientre, es la misma forma en la que te ama el día de hoy. El amor de Dios no cambia. Tú no tienes que hacer nada, ni puedes hacer nada para ganarte el amor o el favor o la misericordia de Dios. El profeta Daniel, sus amigos, el profeta Jeremías, los levitas, sacerdotes y escribas anhelaban el regreso del exilio. Durante 7 décadas, el pueblo esperó. Pero Dios mismo también esperó el tiempo que Él había determinado para concluir con el castigo correctivo en Babilonia. Esta larga espera en el exilio, Dios comprobó su amparo rápidamente. Dios cuidó de su pueblo en medio de la corrección que vivía y para que entendiera la razón de su exilio en un lugar que no era su pueblo. Es eso lo que llamamos también cautiverio. En ese tiempo, no le faltó maestro a Israel ni lugares de reunión. Tampoco les faltó el tiempo para meditar en la misericordia de Dios, ni momentos para orar en la restauración y por la restauración del pueblo. Esos 70 años, el pueblo aprendió mucho, reflexionó y caminó.
Quizá hay momentos en los cuales tú sientes que estás en un exilio y pareciera que todo se está acabando. En los tiempos de cautiverio, en los tiempos de desierto, en las consecuencias de nuestras malas decisiones, debemos estar conscientes que Dios está enseñando algo y nos está mostrando su misericordia a través de la palabra. Dios está al pendiente de tu vida. Él está restaurando todas las cosas. Pero esa restauración tú la conoces en la medida en la cual tú escuchas, estudias y te alimentas de la palabra de Dios. Si el pueblo regresaba a su territorio, no era porque ya habían aprendido la lección o habían cambiado de parecer, era porque Dios lo había determinado, fue por su misericordia. Porque si no fuera por misericordia, ¿cuánto tiempo hubiera necesitado el pueblo para aprobar la corrección y cambiar? Probablemente todo el tiempo de su existencia. Esto es importante y es saludable que conozcamos y estudiemos. Dios no te está poniendo una prueba como para ver si la pasas o no la pasas. Está forjando tu carácter, pero Dios no va a medir aprobó o no aprobó. Tu carácter va a ser forjado y todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios. Dios tomó la iniciativa para hacer volver a su pueblo a la comunión con Él. Él tomó la iniciativa. No solo cuando le regresó del exilio, sino escucha, nosotros podemos ver que Dios toma la iniciativa para que volvamos a Él al enviar a su Hijo Jesucristo para derrotar al pecado y hacer volver a su pueblo en todo el mundo y volver a cada ser humano que cree en Él de todo corazón, desde cualquier parte, y volver a comunicarnos con Él para siempre. Esa es la misericordia de Dios, que Cristo no merecía morir en la cruz del Calvario, así como nosotros no merecíamos la vida eterna. Sin embargo, por su gracia y por su misericordia, Él murió en la cruz y tú y yo, a través de su sacrificio, podemos disfrutar de la vida eterna, de una comunión entera con el Padre, con el Dios de misericordia. Que nunca se te olvide que la salvación y esta comunión con Dios nació en la iniciativa divina. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Soy el pastor Benjamín Esquer y mi anhelo, mi oración es que crezcas cada día en el conocimiento de Dios para que lo des a conocer a otros.